Buenas tardes, hoy es día miércoles 18 de diciembre del año 2024. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro, el día miércoles, El hombre integral. Medium Divaldo Pereira Franco, psicógrafo, y dictado por el espíritu Joana de Ángeles. Hoy nos toca la página 137. Nos dice recursos para la liberación de los sufrimientos. El coraje es un factor decisivo para el bien del individuo en su historiografía psicológica. Para lograrlo, basta el interés consciente y duradero de adquirir la felicidad, que se debe convertir en la meta esencial de su existencia. Si no existe esta necesidad, tampoco hay sufrimiento, porque la ausencia de las aspiraciones nobles procede de la muerte de los ideales, provocada por la indiferencia por la vida en una grave patología. El sufrimiento en sí mismo es fuente que motiva las luchas de crecimiento emocional y de la madurez de la personalidad, que pasa a comprender la existencia de una manera menos soñadora y más en concordancia con su realidad. Superados los juegos e ilusiones de la edad infantil, surge la oportunidad de una integración consciente del individuo en el grupo social en el cual se encuentra. Fomenta el esfuerzo por el bien de los demás porque sabe que es un miembro valioso y porque entiende por experiencia personal los gravámenes que proporciona el dolor. A pesar de esta experiencia lúcida, sabe que el esfuerzo que debe realizar para liberarse de los sufrimientos es, a su vez, una conquista de la inteligencia y del sentimiento puestos al servicio de la realización personal y comunitaria. En la mayor parte de los métodos, la voluntad del paciente prevalece como factor de elevada importancia, exceptuando los referidos sufrimientos por sufrimientos y aún, en gran parte de ellos, la reflexión bien encauzada genera una psicósfera de paz renovadora que lo envuelve, lo alimenta y lo conduce a la liberación de ellos. Enumeremos algunas fases de la terapia liberadora. A. Considerar que todos los individuos son dignos de ser amados y tomar como modelo a alguien que lo ama y se dedica a él, por lo cual es acreedor de recibir todo el afecto. Este sentimiento sin apego ni interés que genere emociones perturbadoras le quita al individuo las sospechas, las ansiedades y los miedos al mismo tiempo que anula las incomprensiones de otros y desarticula todo plan desertado. Una visión favorable sobre alguien diluye las nubes densas que oscurecen su personalidad y facilita una relación positiva. Al no reaccionar ante la agresividad del otro, deshace su coraza de prepotencia tras la cual se oculta. Si la respuesta es optimista y sin irritabilidad, la conquista para efectuar un intercambio útil y ampliar su círculo de expresiones afectivas. Luego, este sentimiento contribuye para anular los efectos del sufrimiento moral y para disipar algunas, si no todas, sus causas perturbadoras. El acto de ver bien
a las demás personas se convierte en un hábito terapéutico preventivo en relación a las agresiones del medio ambiente, de los compañeros y constituye un estímulo para la lucha libertadora. El cultivo y la expansión de las ideas y conceptos edificantes apagan el incendio atizado por el pesimismo de la maledicencia, de la envidia, de la calumnia y torna respirable la atmósfera social del grupo donde el hombre se sitúa. B. Identificar y estimular los rasgos de bondad del carácter ajeno. No hay suelo, por árido que sea, que al ser tratado convenientemente no permita el desarrollo lozano de las plantas. En todo sentimiento existen tierras fértiles para el cultivo de la bondad, aunque estén cubiertas por malezas y pedregales. Un trabajo, aunque sea breve, que aparte del obstáculo permite que enseguida resplandezcan los recursos apropiados para la siembra de la esperanza. Los individuos que fueron notables por su maldad en la vida privada y en su círculo social se revelan bondadosos y gentiles y son amados por la familia y por el grupo, aun conociendo estos las atrocidades en que eran eximios. La maldad sistemática, la impiedad, el temperamento hostil manifiestan personalidades psicópatas que necesitan ayuda en lugar de reproches. La bondad latente en ellos aguarda el momento de manifestarse y de predominar para cambiar sus comportamientos. Con esa actitud de identificar la bondad es posible superar el sufrimiento de cualquier modo que se presente, especialmente aquel de procedencia moral. C. Aplicar la compasión cuando se es agredido. La reacción de pesar en el acto desdichado produce un efecto positivo en el agresor. Proporciona equilibrio a la víctima que no desciende a la franja vibratoria violenta en la que se sitúa el otro. Impide la sintonía con la cólera y sus secuaces. Anula la posibilidad de que se establezcan enfermedades nerviosas, disturbios gastrointestinales y otros porque no absorbe energías deleterias. La compasión dinámica, aquella que va más allá de la piedad y busca ayudar al infractor, expresa bondad y se enriquece de una pasión participativa que levanta al caído a pesar de ser el perturbador. Esa conducta impide que se establezca el sufrimiento en la criatura. D. El amor debe ser una constante en la existencia del hombre. La presencia del amor está en todo y en todos los seres. En un lugar se revela como orden, en otro como belleza y sucesivamente como armonía, renovación, progreso, vida, convocando a la reflexión. El amor es el antídoto más eficaz contra cualquier mal. Actúa en las causas y altera las manifestaciones cambiando la estructura de los contenidos negativos cuando estos se exteriorizan. Se revela en el instinto y predomina durante el periodo de la razón. Es el responsable de la plenitud de la criatura. El amor instaura la paz e irradia confianza, promueve la no violencia y establece la fraternidad que une y solidariza a los hombres entre sí, anulando la distancia y las sospechas. Es el más poderoso vínculo con la causa generadora de la vida. Es el motor que impulsa la acción bondadosa y que amplía el sentimiento de generosidad al mismo tiempo que estimula la paciencia. Gracias a su acción, la persona dona, realiza el gesto de la oferta generosa de cosas hasta el momento en que la conduce con naturalidad a la autodonación, al sacrificio. El amor es el río en el que se ahogan los sufrimientos ante la imposibilidad de sobrenadar en las fuertes corrientes de sus impulsos benéficos. Sin él, la vida perdería el sentido, el significado. Puro expresa junto a la sabiduría la más relevante conquista humana. Subtítulo: Meditación y acción. El autodescubrimiento es el clímax de las experiencias, del conocimiento y de la emoción a través de una equilibrada vivencia. Para lograrlo, es indispensable el empeño con que el hombre se aplique a la tarea que lo posibilita. Es cierto que la tentativa inicialmente se recubre de varias dificultades aparentes, todas ellas factibles de ser superadas. La realización de toda actividad nueva se presenta compleja por lo inusitado de su propia constitución. No obstante, no hay nada a lo cual el individuo no se acostumbre. Además, todo aquello que se torna habitual
se reviste de facilidad. De este modo, la búsqueda de sí mismo para la liberación de conflictos, la madurez psicológica, la afirmación de la personalidad, provienen de una consciente disposición para meditar, tarea en la que se debe evitar el empleo de largos periodos que se transforman en un acto opresor y fastidioso. La meditación debe ser inicialmente breve y gratificante, de la cual se retorne con la agradable sensación de que el tiempo fue insuficiente, de modo que predisponga a quien la realiza a su dilatación. A través de una concentración analítica, el neófito examina sus carencias y problemas, sus defectos y las soluciones de que puede disponer para aplicar. No se trata de una carrera de competición mental, sino de una sincera observación de sí mismo, de los recursos de su alcance y de los temores, condicionamientos y emociones perturbadoras que son habituales en él. Estudiando un problema por vez, surge la clara solución como propuesta libertadora que debe ser aplicada sin prisa, con naturalidad. Su repetición sistemática sin solución de continuidad, una o dos veces por día, crea una armonía interior capaz de resistir a los ataques del medio exterior sin perturbarse por violentos que se presenten. Después de la meditación analítica que descubra las áreas frágiles de la personalidad y los puntos neurálgicos de la conducta, el ejercicio de absorción de fuerzas mentales y morales se convierte en antídoto eficiente que predispone al bienestar, porque lo estimula ante las inevitables luchas y vicisitudes del vivir cotidiano. Los emprendimientos diarios se transforman en fenómenos existenciales que no asustan, porque el individuo conoce sus posibilidades de enfrentarlos y de realizarlos, aceptando unas y rechazando otras, sin perturbaciones emocionales ni apegos que desequilibren. Sucesivamente, pasa del estado de análisis al de la tranquilidad, deja la reflexión y goza de armonía, sin discusión intelectual, como quien se embriaga con la belleza de un paisaje, con un agradable recuerdo, con la audición de una página musical, de un embelezo, en los cuales solo disfruta, sin cuestionamientos, sin razonar. Disfrutar es bañarse por fuera e impregnarse por dentro, deleitándose simplemente. Pasado un periodo regular de algunos años, por ejemplo, la evaluación mostrará los resultados. ¿Cuáles fueron las conquistas obtenidas? ¿De qué se liberó? ¿Cuántas adquisiciones para instrumentar el equilibrio logró? Estas preguntas adquieren gran significado porque demuestran el progreso emocional logrado y predisponen a más amplios ensayos. Por tanto, la meditación no debe ser un deber impuesto, sino un placer conquistado. Sin la claridad interior para enfrentar los desafíos personales, el individuo se transfiere de una circunstancia a otra, sumando frustraciones que se convierten en traumas inconscientes que perturban la entereza de la personalidad. La meditación, en el caso que nos ocupa, abre espacios a la acción y ella misma es una acción de la voluntad en camino hacia la movilización de recursos útiles para quien la utiliza y por extensión para las demás personas. El hombre que se autodescubre se vuelve indulgente y sus acciones se transforman en benevolencia, beneficencia, amor. Su espacio interior se expande y alcanza al prójimo a quien alberga en el área de su interés, modificando para mejor la convivencia y la estructura psicológica de su grupo social. La acción consolida las disposiciones comportamentales del individuo porque ahora está impregnado por el idealismo del crecimiento emocional, sin perturbaciones y social, sin conflictos para relacionarse. Debido a su identidad transparente, pasa a comprender los dilemas y dificultades de los otros, coopera en favor del beneficio general y se transforma en un elemento propulsor del progreso común. La acción es la coronación de las disposiciones interiores, la materialización del pensamiento en las expresiones de la forma, aquella que proviene de la meditación es la prueba que tiene como objetivo inmediato la transformación del ambiente y del hombre, ofreciéndole recursos que posibilitan la evolución y la paz. De ese modo, el acto de meditar debe ser complementado por la experiencia del vivir actual, porque será inútil la más excelente terapia teórica al paciente que se niega o que no se resuelve a aplicarla durante su enfermedad. Ese procedimiento de la acción bien vivenciada hace que el hombre
se sienta satisfecho consigo mismo y le brinda la espontánea alegría de vivir porque la conciencia y madura psicológicamente para la existencia. Caracteriza la conducta de un hombre que medita y actúa una mente bondadosa y un corazón afable. Al vencer sus malas inclinaciones, adquiere sabiduría para la bondad y evita las pasiones que consumen. Procediendo así, se transforma en pacífico y productivo. No se enoja ni riñe, sino que armoniza todo y a todos a su alrededor. Esa transformación se procesa lentamente y él se da cuenta de ello solo después de haber vencido las etapas de la incertidumbre y del entrenamiento. La acción gentil corona su esfuerzo porque ya no se permite la presencia de la amargura, del odio, del resentimiento y de sus secuaces. Una de las diferencias que existe entre quien medita y aquel que no lo hace es la actitud mental, mediante la cual cada uno enfrenta los problemas. El primero actúa con paciencia ante la dificultad y el segundo reacciona con desesperación. Por ello, lo importante y esencial es dominar la mente, adquiriendo el hábito de ser bueno. Número 9. El futuro del hombre. La muerte como subtítulo y su problema. Fatalidad biológica. La muerte es un fenómeno habitual de la vida. En el engranaje molecular se asocian y se disgregan partículas que se transforman a través del imperativo que las constituyen ante la finalidad específica de cada una. Con efecto de esto, lo mismo ocurre con el cuerpo en lo que resulta ser el fenómeno conocido como la muerte. Desinformado respecto de los mecanismos de la forma y de la funcionalidad orgánica, desestructurado psicológicamente, el hombre le teme la muerte en razón de que atávicamente representa el fin de la vida, la extinción del ser. En varias culturas primitivas y contemporáneas, para huir de la realidad de este inevitable acontecimiento, se crearon ceremoniales y cultos religiosos que pretenden disminuir el infausto suceso, eludiéndolo al mismo tiempo que se adorna al muerto de la esperanza respecto de la supervivencia. En muchas sociedades del pasado era común colocar entre los dientes de los fallecidos una moneda de oro para recompensar al barquero encargado de conducirlo a otra margen del río de la vida. En Grecia particularmente, este uso se tornó normal. Tenía como objetivo compensar la avaricia del Caronte, quien amenazaba con dejar vagabundo a la deriva a aquellos que no pagaban cuando se efectuaba la travesía del río Estigia, según su mitología. En los tiempos modernos se repite el embalsamiento con que se hicieron famosos los egipcios en las casas de los muertos, procurando embellecer a los difuntos para que den la impresión de vida y bienestar con el fin de liberar a los vivos de los temores y de las reminiscencias amargas. No obstante, por más que se enmascare la verdad, llega el momento en que todos la enfrentan sin escapismos, invitados a vivenciarla. La muerte es un fenómeno, incito, en la vida que no se puede dejar de considerar. Graves neurosis y psicosis se establecen en el individuo producidas por el miedo a la muerte y, paradójicamente, en las expresiones expresivas conduce al paciente al suicidio ante el temor de aguardarla. En un análisis psicológico profundo, el hombre teme a la muerte porque teme a la vida. Transfiere inconscientemente el pavor de la existencia física hacia el de la destrucción o transformación de los elementos que la constituyen. Acostumbrado a evadirse de las responsabilidades mediante mecanismos de disculpas, el inexorable acontecimiento de la muerte se convierte para él en un desafío que no desea enfrentar, quizás por conciencia de culpa, y pasa a detestar ese enfrentamiento. Para huir, se sumerge en la embriaguez de los sentidos que consumen y de las emociones perturbadoras, con lo que abrevian el tiempo mediante el desgaste de las energías que sustentan el cuerpo físico. El hombre, creyendo ser previsor y ambicioso, aplica el tiempo en la preparación del futuro y en la preservación del presente. Sin embargo, podría y debería invertir parte de ese tiempo en reflexionar sobre el fenómeno de la muerte, con el fin de considerarlo natural y aguardarlo con tranquila disposición emocional, ni deseándolo o ni siquiera evitando engañarlo. La educación que se le brinda desde niño ante el aterrorizador atavismo de la muerte está centrada en el placer, en las delicias del ego, en las ventajas que puede extraer del cuerpo, sin el correspondiente análisis de la temporalidad y fragilidad
de que están revestidos. Debido a esa inadvertencia, estallan los conflictos, las fobias, la inseguridad. Un momento diario de análisis en torno de la vida física predispone a la criatura a proyectar el pensamiento más allá del portal de cenizas y el lodo en el que se deteriora la organización somática. Todo el mundo físico es efímero y esa impermanencia puede ser vista bajo dos formas, la exterior o grosera y la interior o sutil. Nada es siempre igual, pese a la apariencia que conserva en periodos de tiempos diferentes. Por eso mismo, todo se encuentra en incesante alteración en el campo de las micropartículas hasta el instante en que la forma se modifica. Fase sutil de impermanencia. Un objeto que se rompe y un cuerpo vegetal, animal o humano que muere pasan de la fase de transición exterior grosera a otra estructura, experimentando la muerte. No obstante, la muerte no elimina el continuum de la conciencia después de la disgregación del cadáver. Si desde niño se creara el hábito de meditar sobre la conciencia que sobrevive independientemente del cuerpo, la muerte perdería su efecto tabú, de aniquiladora, de odiosa, destructora del ideal, del ser de la vida. El tradicional enigma de lo que sucede después de la muerte debe ser de interés relevante para el hombre, quien al meditarlo encuentra el camino para descifrarlo. Dejarse arrastrar por el pavor o no darle ninguna importancia son comportamientos alienantes. La curiosidad por lo desconocido, la tendencia a investigar los nuevos fenómenos son atracciones para la mente indagadora que encuentra recursos aptos para realizar esos emprendimientos. La intuición de la vida, el instinto de preservación de la existencia, las experiencias psíquicas del pasado y las parapsicológicas del presente atestiguan que la muerte es un vehículo de transferencia del ser energético pensante de una fase o estadio vibratorio a otro sin que produzca una importante alteración estructural de su psicología. De este modo se muere como se vive, con los mismos contenidos psicológicos que son los cimientos inconsciencia del yo racional conciencia. En esta panorámica de la vida en el cuerpo y de la muerte del cuerpo, resalta un factor decisivo en el comportamiento humano, el apego a la materia con las consecuentes emociones perturbadoras y extracto del comportamiento contaminados que yacen en la personalidad. Bajo un punto de vista, la manifestación del instinto de conservación es valiosa, porque limita los desvaríos del hombre, quien ante cualquier adversidad recurriría al suicidio, como sucede con algunos psicópatas. En cierto modo, frenado inconscientemente, enfrenta los problemas y los supera con la acción eficiente de su esfuerzo correctamente dirigido. Por otro lado, los esclarecimientos religiosos, a pesar de la multiplicidad de sus enfoques, al demostrar que la muerte es un periodo de transición entre las dos fases de la vida, contribuyen a disminuir el pavor del aniquilamiento. Definitivamente, las experiencias psíquicas, parapsicológicas y mediúmnicas provocadas o naturales han aportado una importante contribución para los problemas de la muerte y le han dado un sentido a la existencia. Si el hombre se concienciara de la continuidad del ser pensante después de las transformaciones del cuerpo producidas a través de la muerte, de la forma, se alterarían totalmente sus conceptos sobre la vida y sobre su conducta durante el transcurso de la experiencia orgánica. De todas maneras, reservar espacios mentales para el desapego de las cosas, de las personas y de las posesiones, analizando lo inevitable de la muerte que obliga al individuo a dejarlo todo, es una terapia saludable y necesaria para un tránsito feliz por el mundo objetivo. Subtítulo: La controvertida comunicación de los espíritus. El anhelo inconsciente de la supervivencia de ser consciente de la muerte física abre las puertas de la percepción psíquica y posibilita develar las sombras del más allá. El hombre ya no aspira a sorber el agua del Letes para lograr el olvido, sino para sondear lo que ocurre en la otra margen. Y de allá que han venido inagotables informaciones, noticias, nuevos desafíos que demuestran todos la indestructibilidad de la vida, su causalidad y su finalidad inevitable. De las civilizaciones antiguas a las modernas, desde las culturas más primitivas hasta las mejor provistas de conocimiento y tecnología, las tumbas
Abre sus lápidas para presentar sus voces y acciones, rompiendo el engañoso silencio y el falso reposo de los fallecidos. Por más que se dilaten los arquetipos de Jung hasta sus nacientes estratificadoras, la supervivencia los procede, porque fueron aquellos que atravesaron la frontera los que volvieron para aclarar el acontecimiento mortuorio, hablando sobre la inmortalidad a la cual retornaron. Sus lecciones propiciaron el surgimiento de la fe religiosa, de los cultos, aún los más extravagantes, de algunas filosofías, y se consubstanciaron en los desafíos a las modernas ciencias parapsicológicas, psicobiofísicas, psicotrónicas, pero sin superar aún a la doctrina espírita presentada por Allan Kardec, que es el producto de cuidadosas observaciones y experimentos de laboratorio que prueban la supervivencia del ser a su disgregación cadavérica. Es inherente a la estructura de la vida su indestructibilidad, debido a la cual solamente hay transformaciones y no aniquilamiento. Partiendo de este principio de inmanencia, la conciencia no se extingue con la desorganización cerebral. Independientemente de ella, se convierte en el instrumento mediante el cual se expresa, pero no es indispensable para su existencia. Los fenómenos de ectoplasmia, videncia, psicofonía, psicografía y los más actuales fenómenos estudiados por la metaciencia, que se vale de complejos aparatos psíquicos, videocom, atestiguan la continuación e independencia del espíritu a la muerte del cuerpo. Después de haber sido examinadas cuidadosamente las innumerables hipótesis para explicarlos, la única que puede resistir todo escepticismo por los hechos que engloba es la inmortalidad del alma con su consecuente comunicabilidad. Además de los fenómenos producidos por el psiquismo humano, resaltan aquellos que tienen sus génesis en los seres de otras dimensiones que permiten ser identificados de manera exhaustiva y clara, sin dejar otra alternativa que la de su realidad trascendental de seres independientes y desencarnados. En este capítulo se encuadran diversas psicopatías cuyas génesis resultan de influencias espirituales mediante las cuales se abre el ámbito de las obsesiones, conocidas también desde remotas eras con otras denominaciones. Esta influencia deletérea de los muertos sobre los vivos tiene su reverso en el que se opera debido a la intervención de los ángeles, de los serafines, de los santos, de los guías espirituales y familiares, de innegables beneficiarios para la criatura humana, inclusive en el área de la preservación y recuperación de la salud. Como efecto inmediato se acuñó el aforismo que asevera que los muertos conducen a los vivos, tal es la injerencia que tienen aquellos en el comportamiento de estos. Sin embargo, si eliminamos la exageración, el intercambio psíquico y físico se produce entre ellos con más frecuencia de lo que suponen los que carecen de información. Y esto constituye una bella página del libro de la vida, porque le posibilita al ser pensante la comprensión y el convencimiento de su eternidad, así como le permite atender las excelentes posibilidades de crecimiento sin alienaciones y la perspectiva de la plenitud, fuera de las perturbaciones y de los desórdenes que se producen durante el proceso de su madurez psicológica y su autodescubrimiento. Lo transitorio asume su preponderancia solo mientras rige la existencia corporal, de gran significación para estructurar una supervivencia feliz, delineando las actividades futuras que surgirán como culpa, castigo, tranquilidad, premio, que gobiernen y estatuyen los destinos humanos. Como no se aniquila a través de la muerte, la conciencia se perfecciona a través de las experiencias extrafísicas que amplían su ámbito de adquisición de recursos capaces de dilucidar los enigmas de la genialidad y de la demencia, de la lucidez y del idiotismo congénito. Esa interrelación entre el hombre y los espíritus desarrolla sus sentidos extrafísicos y le proporciona un desdoblamiento paranormal en el cual la mediunidad le permite tener una vivencia real en las dos esferas vibratorias en las cuales la vida se presenta, portador de esa percepción, aunque habitualmente embotada, se acrecienta en él el área de su sensibilidad psíquica al educarla, así como se entorpecen y turban otros campos mentales si no la considera o no se da cuenta de su existencia. El complejo hombre es de naturaleza trascendental que se corporifica en la forma física que se disocia a través de la muerte.
sin surgir de un momento para otro el acaso o desintegrarse bajo el capricho de una fatalidad nefasta, destructora. La psicología profunda va a las raíces de este ser, lo rescata del lodo de la tierra y lo yergue del fango del sepulcro para concederle la dignidad que merece en el concierto universal como parte integrante del mismo. La única forma de demostrar y de confirmar la inmortalidad del alma es a través de su comunicabilidad, que ofrece consuelos y esperanzas inimaginables, ya que por otro lado le permite al ser humano luchar con estoicismo gracias a la meta que lo aguarda más adelante. Mientras que la extinción, además de naturalizar la vida, le quita todo su sentido, su significado debido a su brevedad, esto sin referirnos a los desenlaces precoces a los que nacen muertos. La vida viene invirtiendo millones de años en sus perfeccionamientos y complejidades y no puede desaparecer ante el capricho de la falta de oxigenación cerebral. Con esta convicción se desvanece el pavor a la muerte, se desarticula la neurosis que deriva de esto y se abre un abanico de perspectivas positivas para el bienestar durante la existencia física, preludio de la espiritual hacia donde se marcha inexorablemente. Los planos ahora ya no se limitan a las balizas próximas que obstaculizan, sino que se dilatan estimuladores en la prosecución de la evolución. De este modo, las controversias sobre la supervivencia van cediendo lugar a la afirmación de la vida, especialmente ahora que se amplían las terapias alternativas en el área de la salud, las cuales recurren a recuerdos del pasado, a los substratos de la mente que precede al cuerpo, mediante las cuales el continuum de la conciencia no se interrumpe con la muerte orgánica ni surge con su renacimiento. La vida predomina victoriosa y prevalece siempre en todas partes. Subtítulo: el modelo organizador biológico. De este modo, el hombre es un conjunto de elementos que se combinan e interpenetran con el fin de condensarse en una estructura biológica formada por el espíritu, ser eterno, preexistente y sobreviviente al cuerpo somático. El perispíritu, también llamado modelo organizador biológico, que es el principio intermediario, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y que une al alma al cuerpo, así como en un fruto, el germen, el perispermo y la cáscara, y el cuerpo, que es la envoltura material. Estos elementos mantienen una profunda interrelación con los respectivos planos del universo. El perispíritu, también denominado cuerpo astral, está constituido por varios tipos de fluidos, energía o de materia hiperfísica, y es el lazo que une el espíritu al cuerpo somático. Conocido durante milenios a través de la historia con variadas denominaciones, Hipócrates, por ejemplo, lo llamaba enormon, mientras que Plotino lo identificaba como cuerpo aéreo o ígneo. Tertuliano lo indicaba como cuerpo vital del alma, Orígenes como aura, quizás inspirados en el apóstol Pablo, que se refería a él como cuerpo espiritual y cuerpo incorruptible. En el Vedanta aparece como mano maya kosha, y en el budismo esotérico es designado como Kamarupa. Los egipcios lo designaban Ka, y el Zen Avesta lo señala como Boadas. La cábala hebrea como Rouche es el eidolon del tradicionalismo griego, el imago de los latinos, el ki de los chinos, el cuerpo sutil y etéreo de Aristóteles. Confucio lo identificó también llamándolo cuerpo aeriforme y Leibniz lo calificó como cuerpo fluídico. Las variadas épocas de la humanidad lo encontraron y fue aceptado con otras denominaciones. De máxima importancia en el complejo humano es el moderno modelo organizador biológico que se encarga de plasmar en el cuerpo físico las necesidades morales evolutivas a través de los genes y cromosomas, ya que al ser indestructible se vuelve cada vez más etéreo y se purifica durante los procesos reencarnatorios elevados. Se puede decir que es el esbozo, el modelo, la forma en que se desarrolla el cuerpo físico. Es en su interior energético que se aglutinan las células que modelan los órganos y les proporcionan el funcionamiento. En él se expresan las manifestaciones de la vida durante el cuerpo físico y después de él, porque posibilita el intercambio de naturaleza espiritual. Es el conductor de la energía que establece la duración de la vida física, así como el responsable de la memoria de las existencias pasadas,
que archiva en las fibras sutiles del inconsciente actual, permitiendo destellos o recuerdos esporádicos de las existencias ya vividas. El filósofo escocés Wordsworth dice que es el mediador plástico, a través del cual pasa el torrente de materia fluente que destruye y reconstituye incesantemente el organismo vivo. En su estructura de energía se localizan los disturbios nerviosos que se transfieren al campo biológico y que proceden de los compromisos negativos de reencarnaciones pasadas. También es el responsable de las enfermedades congénitas en razón de las distonías morales que conducen de una vida a otra. Por esto mismo, se trata de un organismo vivo y pulsante que está constituido por trillones de cuerpos unicelulares de poca densidad, muy sensibles, que imprimen en sus intrincadas piezas las actividades morales del espíritu y las marcas en los órganos correspondientes cuando se procesan las futuras reencarnaciones. Vehículo sutil y organizador, es el encargado de fijar en el cuerpo los traumas emocionales, así como las aspiraciones de la belleza, del arte, de la cultura, y de plasmar en los sentimientos las tendencias y las posibilidades de realizarlas. Debido a su interpretación en las moléculas que forman el cuerpo, exterioriza a través de los fenómenos emocionales, karmas, positivos o no, que proceden del pasado del individuo y que se imponen como mecanismos necesarios a la evolución. Conducido por el espíritu a través de automatismos en las franjas poco evolucionadas de la vida, puede ser dirigido conscientemente siempre que se encuentre liberado de las imposiciones de los rescates dolorosos en el proceso del aprendizaje compulsivo. Cuanto más se espiritualiza el hombre, dominando sus malas inclinaciones y canalizando las fuerzas hacia aspiraciones de ennoblecimiento y sublimación, más útiles son sus posibilidades plasmadoras, los cuales dan origen a cuerpos sanos, emocional y moralmente, en razón de que el agente causal está liberado de las aflicciones y límites purificadores. La madurez psicológica permite al individuo valerse de las adquisiciones morales, mentales y culturales para estimular los núcleos que fomentan la vida con el fin de alterar siempre para mejor su propia estructura física y psíquica mediante la irradiación de energías saludables que reconstruyen el organismo y lo utilizan con sabiduría para disfrutar de la paz y de la alegría de vivir. Este libro se llama El hombre integral, es psicografiado por el medium Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Joana de Ángeles. Ahorita estamos en la página 155 y el subtítulo es La reencarnación. Dice: carente de finalidad sería la vida si se diluyera en la tumba como efecto del fenómeno de la muerte. Ante todas las transformaciones que se operan en los campos de la realidad objetiva, como las alteraciones que se procesan en el área de la energía, sería utópico pensar que la finalidad del existir es el aniquilamiento. Pese a las separaciones moleculares y a las modificaciones de la forma, todo se presenta en un continuo venir a ser, en una interminable desintegrarse, reintegrarse, que le ofrece a la vida un sentido de eternidad, más allá y antes del tiempo, conforme las limitadas dimensiones que le otorgamos. En ese sentido, específicamente, el complejo humano se presenta a través de franjas de movimiento inestable, como ocurre con el cuerpo, en mecanismos de sutilización, como sucede con el perispíritu, y de perfeccionamiento cuando se trata del espíritu. Este último, además, incuestionablemente inmortal. La adquisición de la conciencia es el resultado de un proceso incesante a través del cual el psiquismo se acrecienta desde el sueño en la fuerza aglutinante de las moléculas en el mineral, a la sensibilidad en el vegetal, al instinto en el animal y a la inteligencia y la razón en el hombre. En esta jornada automática funcionan las inapelables leyes de la evolución en la naturaleza que emanan de la creación. Cuando llega al eslabón humano, ese psiquismo, al comienzo rudimentariamente pensante, atraviesa innumerables experiencias personales que lo tornan heredero de sí mismo en un encadenamiento de aprendizajes a través de la inmersión en el cuerpo y de su abandono cuando se rompen los lazos que retienen a la individualidad. Aquí podemos hacer una pausa de este subtítulo que es la reencarnación,
que nos están comentando cómo se desintegra, pero al mismo tiempo en su momento se va a reintegrar para que podamos nosotros evolucionar. Y esa es la parte donde ya podemos nosotros agradecer a Diosito, que nos da la oportunidad de, a través de estas experiencias, poder nosotros corregir ciertos males que hemos tenido, ciertas cosas que hemos practicado, pero que al mismo tiempo nos dan esta oportunidad, que no podemos decir es que tal vez voy a poder reencarnar. No, ya es una ley ya establecida, entonces esta ley nos está indicando que vamos a reencarnar, pero todo dependerá de cómo nosotros estamos llevando el proceso actual, y vamos a estar en una mejor posición de tranquilidad o en una posición de sufrimiento. Sí, ahí es donde nos hace ver de que nuestras acciones son las que nos van a ayudar, porque muchas personas piensan que no importa si hacen bien o mal, porque como le sigue yendo bien en la tierra, ¿verdad? Y aunque han hecho tanto daño, y cómo es que alguien que en su momento está haciendo mucho bien y le va mal. Sí. Entonces, ahí es donde viene la situación de que son las pruebas, o es como que ahí viene la ley de merecimiento, Sí. o nuestras deudas. También. Bueno, entonces ahí estamos, para que aquí lo comente. Reni, ¿qué vas a comentar? Para ti, ¿qué opinión tienes tú con respecto a la reencarnación? Sobre la reencarnación, lo que yo miro es, básicamente uno puede venir otra vez a la tierra a pagar deudas que uno dejó, y básicamente son lo que uno paga, como dijo mi mamá, ¿verdad? Uno a veces sufre y dice, ¿por qué estoy sufriendo? Si no estoy haciendo nada malo, pero uno no sabe lo que hizo en su vida pasada, entonces uno lo termina pagando en su vida actual. ¿Sí? Y además no solamente de deuda, sino que es cuestión de, nos va a servir para evolucionar, porque muchas veces nosotros tenemos una mentalidad que solo voy a pagar y pagar y pagar todo el daño que hice, pero también nos sirve para progresar. Y esa es la parte en donde tenemos que fortalecernos y tratar la manera de ir tomando en consideración que nos va a servir para nuestro progreso, no solamente para pagar, que es una bendición también, poder corregir el daño que se cometió anteriormente, pero para poder irnos superando. Vamos a ver. Eso me recuerda de que, perdón, No, sí. hace unos años Silvia, la esposa de David, me dijo, fíjate, Cari, me dijo que a mí me hicieron una regresión, me dijo. Y era un venezolano que vino a Guatemala. O sea, fue un curso y todo, y así como sin querer queriendo, vamos a decirlo, porque como ella siempre bien católica. Y me dijo, fíjate que me regresaron, dice que era el año 1520, me dijo. 1520, sí. Y ahí estaba mi tía, me dijo. Y mi tía era de la otra vida, así, vida, dejó muchos hijos tirados, me dijo. Entonces, lo que a mí me dijeron es de que alguien de la familia tiene que pagar lo que hizo mi tía, y por eso es que a mí me tocó en esta vida no poder tener hijos. De veras, que decía, ¿no qué decir? Me dijo, no. Yo no quiero saber cómo me porté de mal, porque esa tillita era ella, ¿verdad? Para mí que esa tía era ella, porque aquí aprendemos de que nosotros Los roles, ¿verdad? Podemos venir a cargar las penas de otros. Las penas de otros, exacto. Entonces, Se puede ver mi pasado. René, si él cometió tantos errores, es él que tiene que pagar. Sí. Ya sea porque uno enmiende muchas cosas todavía en la vida actual, o de ahí viene la parte fuerte, donde dice uno, bueno, si yo me porto bien, ¿por qué me toca todo eso malo? Y aquel se porta mal, ¿y por qué todo el tiempo le va bien y haga lo que haga? Pero esa es la parte que uno tiene que entender. Pues ella así me decía, entonces, porque
justo es un venezolano que vino por una radio, lo estuvieron anunciando en la radio Globo, creo que fue. Y sí me dijo, ¿no querés decir? No, le dije así, a mí sí, eso sí no me gusta, le digo. En la escuela le llaman retrospección. Aquí él lo está diciendo una regresión porque lo está regresando al pasado, pero yo siento que sí lo pueden bloquear a uno en un momento. Si no está preparado uno y no está preparado quien lo hace. Porque si no estamos preparados, le dije, pues sí, se lo dije así. En la escuela se llama regresión, una regresión de nuestras vidas, le dije, pero requiere de bastante preparación, tanto de la persona que lo está haciendo como la que lo va a testificar después, porque esa fue mi vida. Nosotros en la escuela sabemos de que esas son regresiones de nuestro pasado. Entonces, él lo dice que es un familiar, es como él vende la idea. Pero para mí que no era así como que alguien de la familia. Ella lo fue, digamos así, ¿no? Entonces... Porque uno es responsable de sus actos. Ah, sí, muchas gracias. Gracias a ti por ese comentario. Vamos a leer otro pedacito acá de la lectura. Dice, en este proceso de renacimientos que los griegos denominaban palingenésico, constituyen un avanzado sistema de crecimiento intelecto-moral que fomenta la felicidad. O sea, no solo el sufrimiento, no solo lo que debemos de pagar, sino que aquí nos indica fomentar la felicidad. Gracias a él, la existencia humana se reviste de dignidad y de relevantes objetivos que no pueden ser interrumpidos. Cada vez que surge un obstáculo, que se produce un trastorno o que sucede una aparente cesación, le surge la oportunidad y se establece el volver a empezar, permitiéndole al aprendiz el crecimiento que parecía haber terminado. Ante este mecanismo, los fenómenos psicológicos se presentan en encadenamientos naturales y se esclarecen innumerables patologías psíquicas y físicas, disturbios del comportamiento, diferencias emocionales, intelectuales y variados acontecimientos en las áreas sociológica, económica, antropológica, ética, etc. El proceso de la adquisición intelectual se efectúa a lo largo de las experiencias del aprendizaje mediante las cuales el yo consciente adiciona contenidos culturales, al mismo tiempo que desarrolla las aptitudes yacentes para las diversas categorías de la técnica, del arte, de la ética, en un incesante perfeccionamiento de valores. La anterioridad del espíritu al cuerpo le brinda mayor suma de conocimiento de lo que presentan los principiantes en el estado físico. La genialidad que poseen algunos individuos en detrimento de los límites que se manifiestan en otros seres del mismo gen demuestran que los psiquismos que allí se expresan difieren en capacidad y lucidez. Pese a ser herederos de los caracteres de la raza, apariencia, morfología, cabellos, ojos, etc., los valores psicológicos intelectomorales no son transmisibles a través de los genes y cromosomas, sino atribuidos de la individualidad eterna que transfiere de una existencia corporal a otra, la recopilación de sus conquistas saludables o perturbadoras. No se puede negar la influencia genética en la evolución del ser, las imposiciones del miedo, de las costumbres y de los hábitos. Entre tanto, es necesario observar que el cuerpo reproduce al cuerpo, no a la mente ni a la conciencia que solo el espíritu exterioriza. La introducción del concepto reencarnacionista en la psicología le dan una dimensión fuera de lo común, un esclarecimiento de las dificultades en la argumentación en torno del inconsciente, de los arquetipos individual y colectivo, porque estudia al hombre en toda su complejidad profunda y mediante la identificación de su pasado le permite descubrir y utilizar sus posibilidades, las de su venir a ser. Acá podemos hacer otra pausa. Acá nos están comentando, obviamente que sí es posible a través de los genes parecernos mucho en cuanto al cabello, en cuanto a la piel, en cuanto a los ojos, pero que individualmente nosotros vamos trayendo esas características de orgullosos, de vanidosos, de coléricos, de irritables, también de bondadosos, de amorosos, de caritativos, o sea, tanto esa serie de elementos
que no es cuestión que vamos a heredar de papá y mamá, sino que lo heredamos de lo que nosotros hicimos en el pasado, a través cabalmente de lo que se menciona en la lectura, por el esfuerzo o la limitación que uno tenga para poder ir avanzando en la reencarnación. Sí, porque eso claramente hace ver de que los hijos no son inteligentes porque los papás son inteligentes. No. Ahí estamos. Sí. Porque eso es lo que nos está diciendo ahí. Que las cualidades o las características de cada persona son individuales, aunque seamos familia. Sí. Porque es el ayer de lo conquistado, si lo queremos ver, del progreso. Pero no puede ser de que... Heredado. No. Entonces, René, yo le digo a René, tú eres bien inteligente, porque es bien inteligente. Pero él no es inteligente por su mamá, él no es inteligente por su papá. Yo le digo, La tú eres adquisición inteligente de conocimiento. por tu espíritu. Exacto. Porque eso es. Y sí, eso es lo que está confirmando la lectura. No, nosotros no podemos tener privilegios, porque eso es, nos están haciendo la observación. No podemos tener privilegios que no hemos adquirido o que no hemos luchado por tenerlo, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el punto de la lectura. Sí, y cabalmente el tomar en consideración, como muchos científicos van examinando y evaluando la parte genética, de dónde es donde nosotros percibimos y tomamos la herencia, porque lo ven en la parte científica. Sí, es como ahorita, no recuerdo el nombre de una señorita que dice que tiene el 243% de inteligencia. Es muy famosa. Yo lo vi en internet y te dice, ella supera a Albert Einstein. Exacto. Entonces, no, definitivamente para mí, ese caso es un espíritu evolucionado. Científicamente. Sí, no, espiritualmente. ¿Cómo? Entonces, es un espíritu evolucionado que trae una razón de ser, de venir a la Tierra, ¿verdad? De venir con todos los que somos escasos de inteligencia, a la par de ellos. Entonces, ese es un espíritu evolucionado, un espíritu de luz que trae en sí a dejar un mensaje y una enseñanza. Pero si ya vemos la personalidad de que la persona es así como ya muy prepotente, entonces no es tan evolucionado, porque se está confundiendo, está retrocediendo. Y cuando hay un verdaderamente espíritu de luz, trae esa bondad, trae esa forma de ser única, que muchas veces se dicen, pero es que se lleva bien con todo el mundo, tiene esa capacidad, pero no es la capacidad física, sino que es su espíritu que lo trae. Sí. Gracias, Kari. Dice acá, en las bases del inconsciente profundo se encuentran los extractos de las memorias pretéritas que dictan los comportamientos actuales que solamente un análisis regresivo logra detectar para eliminar los contenidos perturbadores que son los responsables de varias alienaciones mentales. En el capítulo de los impulsos y compulsiones psicológicas, el pasado espiritual ejerce un predominio irrefrenable que conduce a los grandes rasgos de devoción y de abnegación, así como a la delincuencia, a la agresividad, a las múltiples personificaciones parasitarias, aún excluyendo de esto la hipótesis de las obsesiones. Aquí haciendo una pausa, nos está indicando que eso es de cada uno. O sea, aparte es la obsesión cuando hay un espíritu que está fuertemente dañándonos, atormentándonos. Que son las obsesiones colectivas. Exacto. Y por otro lado es cuando uno tiende a hacer, a tener esas tendencias. Ajá. Dice acá, en la inmensa panorámica de los disturbios mentales, especialmente en las esquizofrenias, se destacan las interferencias constrictoras de los desencarnados que se basan en las leyes de cobranza personal, desde ya injustificables, para vengarse de los sufrimientos que les infligieron anteriormente en otras existencias las víctimas actuales. Ante los acontecimientos del déjà vu, los restos de otras encarnaciones
de otras reencarnaciones establecen parámetros sutiles de recuerdos que retornan a la conciencia actual como relámpagos y clichés de evocaciones que destilan de los contenidos de la inconsciencia o de la memoria extracerebral del perispíritu y ofrecen posibilidades de identificar personas, acontecimientos, lugares y narraciones ya vividos, ya conocidos, experimentados antes. Desfilan entonces los fenómenos psicológicos de las simpatías y de las antipatías, de los amores alucinantes y de los odios devoradores, que resurgen de los archivos de la memoria anterior ante un estímulo externo de cualquier naturaleza, que los desencadena, como un encuentro o reencuentro, una asociación de ideas, la actual que revela la pasada, una disensión o un diálogo, cualquier elemento que constituya un puente entre el hoy y el ayer, exceptuando los conflictos que tienen su psicogénesis en la vida actual. La gran mayoría de ellos procede de las jornadas desacertadas del ser eterno, heredero de sí mismo, que transfiere sus fobias, insatisfacciones, conciencia de culpa, complejos dramas personales de una reencarnación a otra, a través del automatismo psicológico responsables del equilibrio de las leyes que gobiernan la vida. Ante esos acontecimientos, teniendo en cuenta los fenómenos místicos, los hechos paranormales, los éxtasis naturales y los provocados, a los cuales la psicología organicista le daba génesis patológicas, nació más o menos recientemente la denominada cuarta fuerza en psicología, sucediendo o complementando al behaviorismo, al psicoanálisis y a la psicología humanista, que es la escuela transpersonal. No obstante, ya en el comienzo del siglo, Burke, al querer encuadrar en una sola denominación estos y otros eventos psicológicos, acuñó el concepto de conciencia cósmica, con el fin de situarlos en un solo capítulo, convirtiéndose así de alguna manera en pionero en el área de la psicología transpersonal, que abarca, entre otras, las percepciones sensoriales más allá del área de la conciencia. En este concepto, la muerte es un fenómeno biológico que transfiere al ser de una realidad a otra sin extinción de la vida. El ser humano, ante la nueva visión y transpersonal, deja de ser solamente la masa celular para transformarse en un complejo donde predomina el principio eterno, la decisiva contribución de sus pioneros, entre los cuales destacamos a Maslow, a Scioli con su psicosíntesis, Sutich, Wilber, Grof y otros. Ofrece excelentes recursos para una psicoterapia que libera a la mayoría de los pacientes de sus conflictos y problemas que desestructuran la personalidad. En esta admirable amalgama de integración de los más importantes insights de la doctrina psicológica del Occidente con las tradiciones esotéricas del Oriente, se acrecienta el espiritismo, pionero de una psicología espiritualista decidida al conocimiento del hombre integral en su valiosa complejidad, espíritu, perispíritu y materia, porque amplía los horizontes de la vida orgánica que se desdoblan más allá del sepulcro y antes del cuerpo, con infinitas posibilidades de progreso rumbo a la perfección. O sea, el objetivo de la reencarnación es perfeccionarnos, es progresar. Y aquí nos comenta de cómo cada uno de los científicos incluso de los diferentes ideologías y el Logan va tratando la manera de estudiar, pero de una forma científica, por los complejos y las dificultades del cerebro, pero desligando la parte espiritual. Entonces no hay ese engancho que los ata, sino que como está desligado a la parte espiritual, no comprende ciertos fenómenos. No, y es que lo que pasa aquí es, si nos dimos cuenta en la lectura, vienen muchos nombres y renombres, ¿verdad? Sí. Entonces es una lucha de poder, eso es, una lucha de poder de que yo lo descubrí. Entonces, eso mismo hace... La vanidad, el ego. Exacto, eso mismo nos deja a que trascienda, así que la barrera de la espiritualidad, hasta que ese espíritu sí tiene un nivel alto potencial de que se ha dedicado a trabajar, a estudiar, pero ha dejado lo más importante a un lado, la espiritualidad. Si fusiona la espiritualidad con el conocimiento que llega a adquirir, es un espíritu que se va, pero así progresa. Sí. Y no viene a ensalzarse, sino que viene a darle a la humanidad lo que necesita. Sí. Pero
como aún estamos en un mundo material, y si nos damos cuenta en la lectura, hace mención de tantos autores, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene dando aquí? Es fulano, mengano, sultano, estudió esto y coincide con el otro, pero el otro dice que no. Y no hay un eslabón que los une. Exacto, entonces está esta situación así porque eso es lo que dice ahí con todos los autores que hace mención. ¿Por qué? Porque está una lucha de que yo quiero sobresalir. Está Valo, pero está Carizana. Así, pero también está Oscar, vamos a decir. Pero también está, y todos coincidimos porque todos tenemos razón. Pero nadie quiere decir que el mejor argumento o el mejor análisis de todo lo que se ha tenido es Valo. Todos lo sabemos, pero no queremos, porque queremos sobresalir. Y eso mismo es lo que nos hace muy competitivos en la vida material y no vemos ese mensaje espiritual. Si se llega a fusionar, pues entonces eso sí le da ese auge que se necesita y el crecimiento, y se deja esa herencia, ¿verdad? Como cuando se está en la escuela. ¿Qué es lo que da ahí el fenómeno especial de una escuela espírita? Y vamos a decir fenómeno porque no se da en todas. Entonces es el nivel de hermandad, de servicio. Ese es el punto clave de la escuela. Sí. ¿Por qué el nivel de hermandad y de servicio? Sí. Porque hay una disposición completa de la persona de dar su tiempo. Y todo lo que podemos decir, no, mi tiempo, no, es que yo no podía, pero yo aporté dinero. Entonces, como me dijo un médico a mí un día, que me puse a platicar con mi Carizana, me dijo, todos podemos dar dinero. El dinero se encuentra, pero hasta así me lo dice, el dinero se encuentra, el dinero se le pone, pero así como que... Y no importa, ¿cuánto quieren? Yo lo doy, porque nos ponemos así, me dijo. Sí. Esto se lo estoy diciendo por experiencia propia, por experiencia de mi familia. Y yo me lo estoy compartiendo. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué cree usted? Porque nadie quiere servirle. Sí tiene razón, pero no es eso. Nada más. Para mí es eso. Porque nadie quiere ceder su tiempo. No, definitivamente nadie, eso sí lo sé que nadie quiere, pero ¿por qué? Porque el tiempo no se recupera, ¿no? Eso es, el tiempo no se recupera, el servicio que se da es único, porque yo puedo decir, es que yo le serví, pero de mala gana. Amén. Amén. Entonces no tiene mérito, pero si usted lo hace con bondad, hay un servicio, usted sí está practicando el amor o la enseñanza que nos vino con la que nos vino a enseñar el Maestro Jesús. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Es un buen análisis que usted me está haciendo ahorita de reflexión ante la adversidad que yo estoy viviendo, pero muy bueno, lo felicito. Entonces, yo siempre dije eso, por ejemplo, ese nivel de hermandad de tu papá, de Don Udine, ¿verdad? Es tuyo, porque tú tienes una herencia 100%. Esa disposición de servicio y de atención a las personas. No importa mi tiempo, es para ayudar al prójimo. Son grandes bendiciones que se reciben ahí, pero no se hace por la bendición, sino que se hace por la necesidad, latente que hay y el poder servir, abrir puertas. Entonces, eso tenía tu papá, eso tenía Don Moody, eso lo tienes tú. Entonces, ¿qué otra cosa, un detalle tan especial que tenía tu papá? Que aparte de que estaba el nivel de hermandad, acogía así como que el momento, ¿verdad? Como familia. Exacto. Entonces, yo ahorita me fui 30 años atrás. Sí, cabal. 30 años atrás, que era cuando nosotros llegábamos, pero estaba en la otra casa. Sí. Estaba el ventanal, aquí solo nos falta un poquito más abajo de ese ventanal, y justo me ubiqué en el sofá, donde nos sentábamos, ¿verdad? Y estaba la mesa, pero era una mesa así rectangular, así gigante. Sí, claro. Entonces, cuando se ponían las discusiones, pero eran así
buenas las discusiones porque cada quien opinaba, pero no era una discusión colérica. No era de análisis. No era de imponencia, no era una así como que yo sé más. Y porque yo soy el más grande de aquí, o yo soy el director, yo sé más. Al contrario, lo motivaban porque decía, sacan a una información a ver dónde está, las resultadas y hasta el final, hacia el final decía, sí, tenía razón, yo estaba equivocada. Pero no te lo restregaban así, decir, estás equivocada, está equivocada. No es así, no había confrontamiento, sino que había hermandad, se escuchaba a la persona y está bien, sí, es correcto. Tenemos que tomar en cuenta esos factores, y entonces poco a poco era así como que todo esto le falta a usted estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que venía a decir? Sí, el poquito que usted ha dicho sí es correcto, pero para poder llegar a su máximo tiene que traer esto y esto y esto y esto, y así es como se va progresando. Entonces, esa es la parte que viene y que nosotros tenemos que definir, y no es solamente en este caso, sino que es en todos, porque todo lo que nos viene a destruir es la ambición al poder. Sí, mucho. Porque eso es lo que nos destruye como humanos, la ambición al poder. Porque nadie quiere quedarse atrás, todos queremos mandar, y nadie quiere ser súbdito. Muchas veces los súbditos son mucho mejores que los que están en la calle. Sí. Y se da los trabajos. Por los servicios. Exacto. Donde vemos muchos son las enfermeras y enfermeros, más que los médicos. Sí, las enfermeras se malmatan. Ellas son las que te terminan, pero malísimas. Los doctores solo ponen tal cosa y eso. Y en cambio ellas son las que tienen que estar levantando los horarios, chequeos, limpiar, lavar, todo. Exacto. Ellas hacen ese trabajo. Ellas, ¿no? Exacto. Entonces uno dice, es admirable el trabajo de ellos. Por eso no sé en qué país, no le puse atención, ya promovieron el Día Internacional de enfermero. Qué bueno. Porque lo hicieron a raíz de toda la labor que se hizo con el COVID. Ellas arriesgaron su vida. Y muchos le entregaron también. Porque muchos hombres y mujeres enfermeros o enfermeras partieron al mundo espiritual. Entonces, y te aseguro que con la mayor buena voluntad, muchos, no, tal vez no todos, pero con la mayor buena voluntad, sí, porque sabían del riesgo, ¿verdad? Sabían del riesgo en el que estaban. Entonces, para mí hay dos factores ahí importantes. En el libro todavía se ve la competitividad que hay, de lucha de poder, de sobresalir. Sí. Interesante el libro. En el párrafo que estamos leyendo. Sí. Pero nosotros sabemos de que nuestra inteligencia no es heredada, eso es a nuestra labor. Y todavía sí nos dan un poquito, porque adicional de que es la labor, nos regalan un poco para que nos afiancemos. Sí. Y no así todavía, nosotros somos prepotentes, decimos, es que soy inteligente. No tomamos en cuenta quién no lo da. Entonces creo, es que yo, entonces el yo, ¿verdad? Entonces esa parte, y de ahí como le digo, el ego, la lucha de poder, y no hay conciencia moral. Entonces ahí es así como que una pirámide, ¿verdad? Donde vamos como una tela de araña, se va tejiendo, donde vemos cómo van participando todos los elementos, todos los valores, y si cada uno tiene un lugar, definitivamente. Importante. Sí, nadie se queda así hasta lograr al máximo la clientelidad. Entonces, el que una persona sea íntegra es lo máximo. Yo puedo decir que soy honrada, pero te estoy diciendo, sí, es que fíjese que yo soy honrada. Y yo le digo a usted que me llevé esto de su casa. Y yo no estoy siendo honrada, porque estoy robando. Hurtando. Sí, frente a ti. Y así todavía me da el lujo decir que soy honrada, y te digo, es que, pues se supone que yo le dije que me alegré. Eso se llama cara dura. Exacto, entonces, y todo eso uno lo ve en la vida laboral, y dice, pero, qué valor, qué temple para hacerlo. Entonces, ese análisis
que hacen aquí los psicólogos, porque son puros psicólogos, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, que ellos están más enfocados a la humanidad, a las acciones. Por ejemplo, a mí ya un par de psicólogos que están aquí, ¿por qué tiene los brazos cruzados? Porque ya me está analizando, ¿verdad? Porque sí, una psicoterapia, ¿verdad? Sí, porque entonces estar así es como que estoy rechazando lo que estamos diciendo. Pero no, eso es un hábito que muchas veces nosotros tenemos aquí como parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, exacto, de nuestra etnia. Y hay otra cosa, nosotros regularmente cuando nos sentamos siempre nos tenemos los pies así, por la comodidad que uno tiene, pero para ellos no es eso. Entonces, que es como indiferencia y no me interesa. Entonces, uno tiene que estar así, ¿verdad? Casi que así. ¿Y que por qué? Es que quiere demostrar que es una persona obediente, una persona recta, una persona que va, pero la actitud con la que tienen los brazos, los hombros no es así. Ahí refleja otra cosa. Entonces dice uno, entonces ¿cómo quiere que me siente? ¿Verdad? Ya no hay ni siquiera esa libertad. Entonces, pero siento que ellos se enfocan mucho al materialismo y no logran dar ese paso, ese clic, porque no hacen la fusión que tienen que hacer, estudiar realmente la vida moral para poder llegar. Porque si ellos fueran así, ellos lograrían, y lo moral está en lo espiritual, lograrían ayudar a todos los que están en los hospitales, ¿cómo era? Psiquiátricos, porque todos ellos no están locos. No, hay un porcentaje alto que no están locos, sino que están obsesados. Ustedes lo que se necesita es mucho estudio espiritual. Ahí había el hijo de Guayo, dice que le tocó que ir a hacer prácticas ahí porque él es enfermero. Ahí le consiguió la mamá. Y la mamá masacre que donde lo mandó, ¿no? Entonces, sí, que fue terrible, pero es que ellos son enemigos, no sé yo. Entonces, yo me tenía que cuidar, yo me tenía que cuidar porque me tocaba que irle a dar comida a un loco. Pero es que sí estaba loco. Dice que cuando él lo tenía encadenado, y al momento de que no le daban lo que él quería, él arrancaba hasta el inodoro, de la fuerza brutal que tenía. Entonces, yo le decía a alguien, eso no era solo él, esa es una magnitud de entidades que entre todos, alrededor. Sí, entre todos las fuerzas, y levantémoslo pues, y lo levantamos, sí, y estamos viendo que solo hay uno. Entonces, así como hay cosas negativas, hay cosas positivas. Si no, nos podemos recordar, ¿verdad? En los anuarios espíritas, ahí hacían mención de un joven que pintaba no sé cuántos cuadros, o un cuadro no sé cuántos segundos, con una capacidad de utilizar la paleta de colores, pero una combinación así como que formidable. Entonces se miraban de él, pero sus piecitos, ¿verdad? ¿Cómo estaba? Pero cuando Chico Javier lo vio, dice, es que son cientos de hermanos que lo están auxiliando, espíritus, que fueron grandes pintores en la vida. Entonces se mira donde dice, pero es porque ya otro le está dando el pincel y otro le está diciendo este color, porque él no tenía brazos, no tenía, entonces solo sus piernas, entonces así como que, con qué facilidad. O sea, y finura también. Sí, y unos cuadros hermosísimos, que los hacía en cuestión de minutos, y la gente así como que, y delante de la gente, ¿verdad? Entonces, lo que decía era, qué capacidad para hacer esa mezcla, las tonalidades, darle vida al cuadro y ver que era así casi como que real. Y sacaron en el anuario varias fotos de los cuadros que el joven hacía. Entonces uno dice, no, definitivamente, son espíritus que vienen con alguna deuda, que lastimosamente tienen que ir sin brazos, ¿verdad? Yo vi un video también donde dice, hay una señora que no tiene brazos, y es tipo bailarina la señora, y ella llega a tener un hijo, una hija, y la niña viene sin brazos también. Entonces, ¿cómo ellos tienen la capacidad de, con los pies son sus manos, qué destreza logran ellas tener
y hasta la habilidad de que los brazos se los ponen para ponerse la ropa, para hasta... Cepillarse los dientes, Dejemos poner los aretes, y bien maquilladas. Entonces el espejo y el... sí, todo. Entonces con un pie están deteniendo, como que si van las manos, están deteniendo el espejo, están así, y como con los dedos. Ellos abren frascos. Los dedos de los pies. Sí. Sí. Y cómo ellos hacen, levantan la pierna hasta la estufa para poder, ahí sí que... Manipular y maniobrar. Sí, y poder alimentarse y poderle dar. Entonces se mira donde la señora está ahí con su hija y la niña va aprendiendo. Ajá. Va aprendiendo a vivir sin sus brazos. Y mientras que uno dice, si uno va, si yo teniendo los dos, todavía me quedo. Y eso es lo que pasa. Entonces, muy interesante para mí la parte que leí. Muchas gracias, Eduardo, porque nos fuiste a traer. Pero me perdí. Dije, no puede ser que no ve. Y de las carreras yo dejé el teléfono. Y me fui a hacer fui a conseguir lo otro. Y regresé corriendo. Pero en el camino se me quedó sin carga el carro. El teléfono. Lo voy a poner a cargar. Y cuando me vine sin el teléfono. Solo lo pasé cargando. Pasé a la casa con unos 15 minutos. Y me vine. Pero ya no encontraba la entrada. Y como ahorita por las ventas... ¿Cómo cambió, verdad? Y por las ventas.